El frío no avisa. Llega a las manos. Se mete en los huesos. No hay fuego. Nada separa la piel del mundo. El viento corta. La oscuridad devora el rastro antes de que el cuerpo reaccione. Y el hambre, esa presión constante, ese vacío que duele. Caminan, sin rumbo. Siguen porque frenar es desaparecer. No hay mapas, solo huellas que la nieve borra en segundos. Un sonido rompe el silencio. No es el primero, pero esta vez está cerca. Demasiado cerca. La mandíbula tiembla. El chasquido rítmico de los dientes golpeando entre sí es el único ruido que no pueden callar. Nadie habla. Nadie se mueve. Hacer ruido es morir. Los ojos se cruzan. No hay palabras. Ya no existen. Pero todos entienden lo mismo. No somos los únicos cazando. Ahí queda claro lo que hoy parece imposible de imaginar. El ser humano no estaba arriba. No mandaba. No dominaba nada. Éramos débiles. Carne expuesta. Dedos torpes que ya no sienten el tacto. Pulmones que arden con cada bocanada. Cada día era una apuesta. Y hoy la suerte se acaba. Si este inicio ya te hizo sentir el frío, imagina vivir así cada día. Antes de cualquier ciudad, nada estaba garantizado. Si quieres entender cómo empezó todo, suscríbete y dime en los comentarios, ¿fue realmente un avance? Siguen caminando, no porque quieran, porque no hay otra opción. El cuerpo ya no responde igual. Cada paso pesa más que el anterior. Los pies, entumecidos, apenas sienten el suelo que pisan. A veces tropiezan, a veces no se levantan. Nadie se detiene, porque detenerse es quedarse atrás, y quedarse atrás es desaparecer. No hay refugio fijo, no hay un lugar al que volver. Todo es temporal, todo es incierto. Hoy duermen bajo una roca. Mañana, si tienen suerte, encontrarán algo mejor. Si no, no importa. Nunca importa demasiado. La vida aquí no se mide en años, se mide en días, en horas, en momentos donde todo puede terminar. El grupo avanza junto, pero no por elección. La cercanía es protección. Más ojos, más oídos, más posibilidades de sobrevivir un poco más. No hay líderes claros, no hay órdenes, pero todos entienden lo básico. Moverse, buscar comer, seguir. Los más fuertes cargan con lo que encuentran. Los más jóvenes aprenden mirando. Los más viejos son el peso que el grupo se rehúsa a soltar, hasta que no queda más opción. No existe la comodidad, no existe el descanso real. Incluso cuando el cuerpo cae, la mente sigue alerta. Un sonido, un olor, un movimiento en la distancia. Cualquier cosa puede significar peligro o comida. Y a veces, ambas. No cazan porque quieran, cazan porque necesitan. Crack. La piedra se astilla y un fragmento vuela directo a la palma. El tajo es limpio. Sangre caliente brota y corre entre los dedos helados. Un grito seco se ahoga en la garganta. El filo se arruina. Las manos no responden. Un error milimétrico y la herramienta es basura. Nada es preciso. Todo depende del momento, del error, de la suerte. A veces pasan días sin encontrar nada. El hambre cambia a las personas. Las vuelve más rápidas, o más lentas, más agresivas, o más débiles. El cuerpo empieza a consumir lo poco que tiene. Los movimientos se vuelven torpes. La vista falla. Y aún así, siguen. Porque rendirse no es una opción que exista. Y en medio de todo eso, sin saberlo, ya estaban cambiando. Hoy lo llamamos paleolítico.
Pero para ellos no tenía nombre. Solo era sobrevivir. La chispa aparece y desaparece. No es la primera vez. Golpean la piedra. Una vez, otra más. Nada. Solo ruido, frustración, frío. Pero esta vez algo cambia. Un destello breve, casi invisible. Al principio nadie se mueve. No saben qué es. No saben si es peligro o algo peor. El aire se queda quieto por un segundo. Luego otro golpe y otra chispa. Más clara, más viva. Uno se acerca, dudando. Extiende la mano y la retira de inmediato. Quema. Por primera vez. Algo quema. No como el frío. No como el viento. Esto es diferente. Esto responde. Esto vive. Tardan en entenderlo. No sucede en un día, ni en una semana. Es lento, torpe, lleno de errores. La chispa se pierde más veces de las que aparece. La paja seca permanece muerta. El humo asfixia. Los intentos fallan, pero algo queda. Una idea que no desaparece. Y vuelven a intentarlo. Hasta que un día no se apaga. Una llama pequeña, inestable, frágil, pero está ahí. Y con ella, el terror. Ese brillo es un faro para los depredadores. Atrae ojos que acechan en la maleza. Cazadores más grandes que antes no los veían. El riesgo de muerte ahora es total. Y todo cambia. La noche deja de ser completamente oscura. Los ojos ya no miran solo sombras. El calor empieza a existir. Las manos dejan de doler, al menos por un momento. Los cuerpos se acercan, no por miedo, por necesidad, por algo nuevo, algo que nunca habían tenido. El fuego no solo protege, revela, permite ver lo que antes estaba oculto, permite quedarse un poco más. Y por primera vez, no todo depende del azar, pero también exige vigilancia constante contra las garras que atrae. Hay que alimentarlo, cuidarlo, transportarlo. Un descuido y desaparece. Y volver a empezar puede tomar días. O no volver a pasar. Alrededor de esa luz débil, algo más empieza a ocurrir. No se ve. No se nombra, pero está ahí. Menos miedo, más tiempo, más oportunidades. Y sin entenderlo, acaban de tomar la primera ventaja real. Hoy lo llamamos fuego. Pero en ese momento, era algo mucho más simple. Era la diferencia entre resistir y empezar a cambiar. Se detienen. No por elección. Por primera vez pueden hacerlo. El fuego arde a su lado. No mucho, no siempre, pero lo suficiente. Y quedarse deja de ser una sentencia inmediata. Al principio es corto. Un día, 2, si tienen suerte. El suelo alrededor empieza a cambiar. Pisadas repetidas, restos que no se mueven. Huesos, ceniza, marcas. Pequeñas señales de algo que antes no existía. Un lugar. No es hogar. Aún no. Pero tampoco es solo paso. Y eso lo cambia todo. Ya no buscan solo lo que encuentran. Empiezan a esperar, a observar, a reconocer lo que vuelve. Frutas en el mismo lugar. Animales que pasan por rutas parecidas. El tiempo empieza a tener forma. No en palabras, en patrones, en repeticiones. Y con eso llega una idea peligrosa. Quedarse más. Probar, intentar. Alguien deja caer semillas cerca del lugar donde duermen. No por estrategia, por descuido. Pero días después, algo aparece. Pequeño, débil, verde. Nadie entiende cómo, pero lo ven. Y eso basta. Repiten. Otra vez. Otra. Algunas no crecen, otras sí. Y sin saberlo, empiezan a influir en lo que antes solo encontraban. La caza no desaparece. Pero ya no es lo único. El movimiento cambia.
Ya no avanzan siempre. Ahora vuelven. El grupo se reorganiza. Algunos salen, otros se quedan. No se dice, pero ocurre. Y con eso, algo más empieza a nacer. No es visible al principio. Es lento, sutil, pero está ahí. Menos espacio, más cercanía, más tensión. Lo que antes se resolvía caminando, ahora permanece. Las diferencias aparecen. ¿Quién encuentra más? ¿Quién decide quedarse? ¿Quién se acerca al fuego? ¿Quién no? Nada es claro, nada es fijo, pero ya no es lo mismo. La libertad sigue existiendo, pero ya no es absoluta. Y sin darse cuenta, acaban de tomar una decisión que no tiene vuelta. Hoy lo llamamos neolítico, pero en ese momento era algo mucho más simple. Era dejar de huir y empezar a quedarse. El lugar ya no cambia. Ellos sí. Se quedan más tiempo. Demasiado. El suelo guarda lo que antes desaparecía. Restos, desechos, olores que no se van. El aire pesa distinto. Más denso, más cargado. Los cuerpos están más cerca. Siempre. El espacio se acorta. Las distancias desaparecen. Y con eso, algo nuevo aparece. No es visible al principio. Es lento, silencioso, pero se siente. El cuerpo se debilita sin razón clara. Fiebres que vienen y no se van. Dolores que no existían antes. Heridas que tardan más en cerrar. El contacto constante cambia todo. Lo que antes se evitaba caminando, ahora permanece. Y se transmite. Nadie entiende por qué. Solo saben que ocurre. Y aún así, se quedan. Porque irse ya no es tan simple. Ahora hay algo que perder. Un lugar. Una rutina. Algo que empieza a parecer seguro, aunque no lo sea. Las tensiones también cambian. Antes el conflicto terminaba con distancia. Ahora no hay distancia. Las miradas duran más. Los gestos pesan. Las decisiones se notan. ¿Quién se acerca al fuego? ¿Quién come primero? ¿Quién decide cuándo moverse o no hacerlo? Nada se dice, pero todo se marca. Y con eso, el grupo cambia otra vez. No es solo supervivencia, es convivencia. Forzada, imperfecta, difícil, pero constante. Y lo más importante, irreversible. Porque por primera vez, no solo dependen del entorno, empiezan a depender entre ellos, más que nunca. Y eso también tiene un precio. El brazo casi se quiebra. El sonido no es el de siempre. El impacto vibra seco en el hueso. Aturde. No es una revelación, es un hallazgo. Una piedra distinta. No estalla, se dobla, se rinde. Eso cambia todo. No lo entienden, pero insisten. Humo acre que quema los pulmones. Ampollas en las manos y el olor a metal quemado. Errores que dejan cicatriz. Otra vez, hasta que el fuego deja de proteger y empieza a transformar. La hoja gana filo. El peso se equilibra. El peligro escala. Las herramientas ya no dependen del azar. Cortan, resisten, fallan menos. Y eso acelera el pulso de la tribu. La caza ya no es resistencia, es ventaja técnica. Dominan la presa, optimizan el golpe. Los animales caen rápido. Las despensas rebosan. La muerte retrocede. El grupo se multiplica. No por elección, por inercia. Llegan nuevas manos, y con ellas la fractura. Ya no todos hacen lo mismo. Unos rastrean, otros vigilan, otros doman el material al rojo vivo. El tiempo se raja. Las tareas se separan. Dependen de manos que no son las suyas. El refugio echa raíces. Paredes de barro, frágiles pero constantes. El movimiento muere. El espacio se llena. Y algo cambia de nuevo. No se dice, se siente. Unos acumulan herramientas,
Otros acumulan órdenes. El control gotea hacia arriba. No hay leyes, solo realidad. Lento, silencioso. El metal no solo arma la mano, separa a los hombres. Lo que era una manada ahora es un motor. El asentamiento se expande. Los hilos se enredan. El arraigo muerde. Hoy lo llamamos Edad de los Metales. Pero entonces no tenía nombre. Era simplemente el inicio de algo que ya no iba a detenerse. Y así, sin darse cuenta, dejaron de huir. No ocurrió en un solo momento. No hubo decisión clara. Fue lento, imperfecto, lleno de errores que no podían corregir. Cada paso parecía pequeño, pero ninguno tuvo vuelta atrás. El frío no desapareció. El hambre tampoco. El miedo siguió ahí. Solo cambió de forma. Y lo que empezó como una forma de sobrevivir, terminó creando algo mucho más grande, más estable, más complejo, más difícil de abandonar. Hoy lo vemos como progreso, como avance, como evolución. Pero durante miles de años, solo fue una lucha constante por un día más. Una historia sin nombres, sin registros, sin certezas, donde todo lo que somos hoy nació sin que nadie lo entendiera. Hoy no huimos del frío, sino de lo que construimos para evitarlo. Valió la pena.